Seminario de Actualización de Ginecología y Obstetricia. Hola, bienvenidos al Seminario de Actualización de Ginecología y Obstetricia del Instituto Nacional de Perinatología. Soy la doctora María Lilia Favela García y me complace presentar uso de la progesterona en la paciente obstétrica y ginecológica, impartida por la doctora Andrea Núñez Galaviz. El cual fue coordinado por la doctora Gladys Uliquey Herrera Noguera, residente de tercer año de Ginecología y Obstetricia. Se trata de una paciente de 22 años de edad, residente de la Ciudad de México, que se dedica al hogar con escolaridad secundaria, religión católica y estado civil, unión libre. Se presenta la historia clínica de primera vez el día 16 de enero del presente año, con un embarazo de 13.1 semanas de gestación datado por fecha de última menstruación. En los antecedentes heredofamiliares, ninguno relevante para el padecimiento actual. En los antecedentes personales no patológicos, refiere un tabaquismo suspendido a los 19 años. En los antecedentes personales patológicos, el diagnóstico de miastenia gravis con el antecedente de timectomía en el 2019, así como el diagnóstico de insuficiencia ísmico-cervical con el antecedente de un cerclaje fallido en el 2019. En los antecedentes gineco-obstétricos, cuenta con 3 gestaciones. La primera, en el año 2017, la cual resulta en una muerte fetal debido a un parto inmaduro indoloro, a las 23 semanas de gestación. La segunda, en el 2019, con una segunda muerte fetal debido a un parto inmaduro indoloro, a las 24 semanas de gestación, posterior a un cerclaje fallido. Por lo que, durante esta primera valoración, se decide su ingreso a hospitalización para protocolo de colocación de cerclaje. A su ingreso, se indica progesterona 200 miligramos vía vaginal cada 24 horas. A la exploración física no presenta modificaciones cervicales ni datos clínicos de infección. Se toma laboratorios dentro de parámetros normales, así como cultivos vaginales, los cuales se reportan positivo para Gardnerella vaginalis, por lo que se inicia tratamiento con metronidazol, 500 miligramos vía vaginal cada 24 horas por 7 días, así como un cultivo positivo para ureaplasma. Se realiza ultrasonido obstétrico en la semana 14.1 de gestación con una longitud cervical de 28 milímetros. Se explica la situación clínica a la paciente debido a que el cultivo positivo para ureaplasma es resistente para tratamiento habitual, por lo que se interconsulta el servicio de infectología, quien indica manejar como colonizante, ya que no hay opción de tratamiento antimicrobiano. La paciente comprende los beneficios y los riesgos de la colocación del cerclaje sin tratamiento antimicrobiano, a lo que expresa no desear colocación del mismo. Por lo que egresa a domicilio a las 14.2 semanas de gestación con el plan de medición de longitud cervical periódica, así como la aplicación de progesterona vía vaginal cada 24 horas. Se realiza medición de longitud cervical semanal de la semana 14 a la semana 17. Posteriormente, se realiza medición de longitud cervical cada 2 semanas, de la semana 20 a la semana 35, sin mostrar un patrón de acortamiento acelerado, con una longitud máxima reportada de 36 milímetros y una longitud mínima de 27 milímetros. Acude a urgencias a las 38 semanas de gestación al referir actividad uterina regular, así como salida de líquido transvaginal, con la exploración física, cérvix central, consistencia blanda, 6 centímetros de dilatación y 80% de borramiento, por lo que ingresa a unidad tocoquirúrgica. Se atiende autopsia sin dificultades, como complicaciones, desgarro paruretral derecho reparado, con un sangrado de 200 mililitros. Se obtiene a las 9:49 horas un recién nacido masculino de 2.765 gramos, talla 49 centímetros. Apgar 8 y 9, Silverman de 1 y Capurro de 37.3 semanas, con destino a alojamiento conjunto. Como método de planificación familiar, se realiza oclusión tubaria bilateral y se decide egreso a domicilio 24 horas posparto. Dentro de las preguntas a resolver en esta monografía son: ¿la suplementación con progesterona tiene un impacto beneficioso sobre los abortos espontáneos recurrentes en el primer trimestre? ¿Cuál es el rol de la progesterona en el parto pretérmino y la insuficiencia ísmico-cervical? ¿Qué uso pueden tener las progestinas en pacientes con sangrado uterino anormal, endometriosis y síndrome de ovario poliquístico? ¿Cuáles son los resultados del manejo con progestinas en mujeres con hiperplasia endometrial? ¿Qué evidencia respalda el uso de progestinas en pacientes con diagnóstico de cáncer de endometrio? Y finalmente, ¿cómo deben indicarse las progestinas en la terapia hormonal de la menopausia? Cedo la palabra a la doctora Andrea Núñez Galaviz.
Buenas tardes a todos, soy la doctora Andrea Núñez Galaviz, médico residente de segundo año de Ginecología y Obstetricia del Instituto Nacional de Perinatología. El día de hoy tengo el gusto de presentarles la monografía titulada Uso de la progesterona en la paciente obstétrica y en la paciente ginecológica. Esta monografía fue coordinada por la doctora Gladys Uliquei Herrera Noguera, residente de tercer año, asesorada por el doctor Alejandro Rendón Molina, jefe de Departamento de Ginecología Quirúrgica, y por el doctor Mario Roberto Rodríguez Bosch, profesor titular de Ginecología y Obstetricia del Instituto Nacional de Perinatología. Los objetivos de esta monografía son: conocer si la suplementación con progesterona tiene un impacto beneficioso sobre los abortos espontáneos recurrentes en el primer trimestre, saber el rol de la progesterona en el parto pretérmino y la insuficiencia ísmico-cervical, entender el manejo con progestinas en las mujeres con endometriosis, comprender el uso de las progestinas en las pacientes con sangrado uterino anormal, síndrome de ovario poliquístico e hiperplasia endometrial, dominar el uso de las progestinas en las pacientes con diagnóstico de cáncer de endometrio y mostrar cómo deben indicarse las progestinas en la terapia hormonal de la menopausia. Iniciando con la esteroidogénesis, debemos de saber que el colesterol es la base. Por consiguiente, los progestágenos, andrógenos y estrógenos pueden sintetizarse a partir de una molécula de acetato que tiene 2 carbonos, a través del colesterol como un precursor esteroideo común. Esto es importante ya que son proteínas liposolubles que se difunden con rapidez por la membrana celular y son reguladoras que pueden alterar la función enzimática. Todas las hormonas esteroideas van a tener una estructura semejante, con diferencias químicas relativamente poco importantes, pero que van a llevar alteraciones notables en la actividad bioquímica. La estructura básica es la molécula de ciclopentano perhidrofenantreno, que está constituido por 3 anillos de 6 carbonos y uno de 5 carbonos. De los 3 anillos de 6 carbonos, uno es el benceno, otro es el naftaleno y otro es el fenantreno. De aquí, al agregar un ciclopentano, que es el anillo de 5 carbonos, se va a obtener la estructura del ciclopentano perhidrofenantreno, que es el núcleo esteroideo. Los esteroides sexuales se dividen en 3 grupos principales según el número de átomos de carbono que poseen. La serie con 21 carbonos, que comprende a los corticosteroides y los progestágenos, la estructura básica va a ser el núcleo de pregnano. La serie con 19 carbonos va a englobar todos los andrógenos y se va a basar en el núcleo de androstano. En tanto que los estrógenos van a ser esteroides con 18 carbonos que se van a basar en el núcleo del estrano. Ahora, la conversión de colesterol en pregnenolona va a necesitar la hidroxilación en los carbonos 20 y 22 con escisión posterior de las cadenas laterales, que se van a dar por una enzima del citocromo P450 llamada colesterol desmolasa. Una vez formada la pregnenolona, la síntesis de esteroides en el ovario puede discurrir por una de las 2 diferentes vías. La primera va a transcurrir a través de la pregnenolona y la deshidroepiandrosterona. Y la segunda va a ser a través de la progesterona y la 17-alfa-hidroxiprogesterona. La conversión de pregnenolona en progesterona se va a dar por la acción de la enzima 3-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa. Así, la progesterona se va a hidroxilar en la posición 17 para formar 17-alfa-hidroxiprogesterona, el cual va a ser el precursor inmediato de la serie de 19 carbonos de esta vía. Y mediante la 17-20 liasa se va a formar la androstenediona. Ahora, la 17-hidroxiprogesterona, mediante la formación de peróxido en su carbono 20, se va a separar de la cadena lateral y se va a formar una androstenediona que por la 17-hidroxiesteroide deshidrogenasa va a formar la testosterona, la cual forma dihidrotestosterona por medio de la enzima 5-alfa reductasa. Ambos esteroides, androstenediona y testosterona, van a poder convertirse en los estrónicos fenólicos de 18 carbonos, que son la estrona y el estradiol, por un proceso de aromatización dado por la enzima aromatasa. Las vías comunes de la pregnenolona, en su vía de señalización habitual, va a lograr alcanzar ser la aldosterona, y la 17-hidroxipregnenolona nos va a formar el cortisol. Iniciando con la clasificación de las progestinas, cabe resaltar que la progestina es el término que nosotros utilizamos para describir un progestágeno sintético. La estructura química de las progestinas va a ser la clave para comprender sus interacciones, los receptores y predecir los demás efectos asociados a estos fármacos. Una forma muy útil de clasificar las progestinas se va a basar en su estructura química. Se clasifican en términos generales como pregnanos, norpregnanos, estranos y gonanos, basándose principalmente en sus estructuras primarias. Los derivados de la progesterona han sido denominados retroprogesteronas, progestágenos puros o agonistas puros, ya que casi exclusivamente se van a unir al receptor de la progesterona y no a otros en dosis terapéuticas. Ejemplo de esto es la dihidrogesterona.
Los derivados de la 17-beta-hidroxiprogesterona van a tener diferentes actividades y se van a dividir en pregnanos y en no pregnanos. Los pregnanos van a ser el grupo que se puede distinguir porque tienen un grupo metilo en la posición del carbono 10. El acetato de ciproterona va a ser un potente antiandrogénico y la medroxiprogesterona va a tener una leve acción antiandrogénica. Y dentro de los no pregnados o no acetilados va a ser la gestoronona caproato. Y los derivados de la 17-nortestosterona van a tener alguna actividad androgénica agregada y solo algunas de ellas van a tener efecto estrogénico. También están, por el contrario, las progestinas que están relacionadas con la testosterona. Estas se van a poder dividir según la presencia del grupo etinilo en aquellas que tienen un grupo etinilo en el carbono 17 y en aquellas que no lo tienen. Los estranos van a ser los que se llaman progestágenos etinilados y van a carecer de este grupo etilo, y los gonanos van a ser los 13 etilgonanos que van a tener un grupo etilo en la cadena 13, como lo son el levonorgestrel y el dienogest. También tenemos los derivados de la espironolactona, como lo es la drospirenona, que tiene una principal propiedad antiandrogénica y antimineralocorticoide. Ahora, de acuerdo al momento de su aparición en el mercado, las progestinas también pueden catalogarse en primera, segunda, tercera o cuarta generación. Los tres primeros, la mayoría de los compuestos se van a derivar de la 19-nortestosterona y algunos van a ser derivados de pregnanos o de la 17-hidroxiprogesterona. Los de cuarta generación, todos son derivados de la 19-norprogesterona, excepto el dienogest, que es un derivado de la 19-nortestosterona etilizada, y la drospirenona, que es derivado de la espironolactona. Hoy en día esta clasificación no es muy utilizada, sin embargo, debemos conocerla por algunas alteraciones que veremos más adelante. Dentro de la farmacodinamia de la progesterona, debemos de saber que la vía de administración va a ser crucial para determinar el perfil farmacodinámico de la progesterona. Cuando nosotros damos una progesterona vía oral, debemos de saber que tiene un primer paso hepático, lo cual va a hacer que haya un incremento rápido de los niveles de progesterona y una disminución gradual del mismo. El primer paso hepático nos va a producir cerca de un 85% de metabolitos, los cuales van a ser el 5-alfa y la 5-beta reductasa. Y dentro de las ventajas de administrarlo vía oral, van a ser que van a prevenir la proliferación excesiva del tejido endometrial. Tienen también efectos ansiolíticos y sedantes, ya que se unen también a la unión de un receptor de GABA-A, y tienen también efectos tocolíticos y diuréticos. El uso complementario también se ha encontrado que se puede utilizar en la terapia hormonal de reemplazo, en irregularidades menstruales o prevención de aborto pretérmino, así como amenaza de parto pretérmino. Cuando nosotros damos la progesterona vía oral, debemos de saber que la biodisponibilidad únicamente es del 25%. La absorción máxima es de 1 a 4 horas y desaparece a las 48 horas. Sin embargo, existe la progesterona micronizada, la cual tenemos una dosis de 200 miligramos que tiene un pico máximo de concentración a las 2.6 horas y el pico de concentración es de 0.92 nanogramos por mililitro. En cuanto a la administración vía vaginal, la principal característica es que tiene un primer paso uterino. Esto nos va a dar por consiguiente que haya una alta concentración a nivel uterino y que los niveles séricos de progesterona se mantengan constantes, sin embargo bajos, por lo cual los niveles óptimos se van a presentar hasta las 24 horas. Dentro de las ventajas de administrarlo vía vaginal están que hay una facilidad y una satisfacción general de la administración, hay una adecuada transformación secretora en el endometrio y, por lo tanto, como no tiene tanto efecto sistémico, hay menor somnolencia o mareos en comparación a la administración vía oral. En cuanto a las indicaciones, se puede utilizar como suplementación en fase lútea para técnicas de reproducción asistida, amenazas de aborto espontáneo o prevención de parto pretérmino. Y cuando lo damos por vía intramuscular, encontramos que la concentración máxima se va a alcanzar a las 12 horas y puede desaparecer a las 48 horas, pero hay una presentación especial que es intramuscular de depósito, el cual podemos lograr que el efecto dure hasta 12 semanas. Iniciando con los usos de la progesterona en obstetricia, debemos de saber que la producción de progesterona del cuerpo lúteo es fundamental para mantener el embarazo, sobre todo entre las semanas 7 a 12, antes de que la placenta ejerza su función. Esta va a tener como principal efecto mantener la aquiescencia uterina y de forma in vitro se ha encontrado que previene la apoptosis en los explantes de membranas fetales, por lo cual también se ha encontrado que puede proteger contra la ruptura prematura de membranas. En cuanto a la prevención de aborto espontáneo, debemos de conocer que las guías NICE lo primero que recomiendan es que si nosotros nos llega una paciente a urgencias con sangrado uterino y que se encuentra en el primer trimestre, lo primero que debemos hacer es corroborar la frecuencia cardíaca fetal. Posterior a esto debemos preguntarnos si la paciente tiene o no algún antecedente de aborto espontáneo previo. Si es que no lo tiene, como es este caso, nosotros vamos a dar de alta a la paciente y podemos recomendarle que si el sangrado empeora o persiste mayor a 14 días, puede volver para una evaluación adicional.
Y si el sangrado cesa, no es necesaria ninguna otra intervención y únicamente lograremos continuar el control prenatal de rutina. Sin embargo, si llega una paciente con nosotros con sangrado, corroboramos la frecuencia cardíaca fetal, pero la paciente sí tiene un antecedente de aborto espontáneo previo, las guías NICE son el único colegio que recomienda que se administre progesterona micronizada vaginal 400 miligramos cada 12 horas y continuarla hasta la semana 16. Las guías NICE recomiendan esta suplementación basado sobre todo en este artículo, el cual tiene como objetivo conocer el papel de la suplementación con progesterona en el primer trimestre en el tratamiento de embarazos con alto riesgo de aborto espontáneo. Este fue un ensayo clínico aleatorizado en el cual se incluyeron 836 pacientes de 45 países. Se incluyeron mujeres con abortos espontáneos recurrentes que no se explicaron, arriba o igual a 3, que fueran consecutivos o no consecutivos. Y se les realizó una administración de 400 miligramos de progesterona micronizada vía vaginal 2 veces al día en no más de 6 semanas hasta las 12 semanas de gestación. Y la segunda fue administrar dihidrogesterona 17-hidroxiprogesterona. En este artículo se incluyeron los dos principales artículos más grandes que se han realizado hasta el momento en cuanto a progesterona micronizada. Este fue los resultados del ensayo PROMISE, el cual, como se observa, no hubo una significancia estadística, por lo cual no hubo mayor beneficio con un número mayor de abortos previos y la administración de algún tipo de progesterona. Sin embargo, el ensayo PRISM, nos habla de que hubo una mayor tasa de nacidos vivos en las pacientes en las que se les administró progesterona versus a las que no se les administró, con una comparativa de 75 a 72%. Con una P estadísticamente significativa y un intervalo de confianza dentro del 95%. Por lo cual este estudio concluye que las mujeres que tienen algún antecedente de aborto espontáneo que presentan sangrado al comienzo del embarazo pueden beneficiarse con el uso de 400 miligramos de progesterona micronizada 2 veces al día. Sin embargo, la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia no recomienda la suplementación con progesterona durante el embarazo ni antes del embarazo, ya que no se ha observado ningún impacto beneficioso sobre los abortos espontáneos recurrentes en el primer trimestre. Esto con un nivel de evidencia fuerte. Enseguida les pongo una tabla comparativa entre las indicaciones de las diferentes escuelas, las cuales las guías NICE únicamente recomiendan que se administre progesterona micronizada en aquellas pacientes en las que se tuvo un antecedente de aborto previo. La Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia no lo recomienda, así como las guías europeas de reproducción asistida. Sin embargo, el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia en su última actualización únicamente comenta que con antecedente de al menos 3 pérdidas las pacientes podrían beneficiarse de progesterona. Sin embargo, esto aún no está indicado en sus guías más recientes de amenaza de parto, de amenaza de aborto y amenaza pretérmino. Enseguida les muestro un artículo que fue una revisión narrativa que se publicó por el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia en conjunto con la Federación de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, en el cual se muestra que a partir del 5 de abril de 2023, la administración de Makena, que es el caproato 17-alfa hidroxiprogesterona, fue retirada del mercado debido a que se encontró que no tenía ningún beneficio alguno sobre la prevención de aborto espontáneo. La Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, así como el Colegio Europeo de Medicina Reproductiva, no recomiendan la administración de progesterona basados sobre todo en estos artículos. Este es uno de los principales, el cual tuvo como objetivo conocer si la suplementación con progesterona hasta completar el primer trimestre de embarazo en mujeres con amenaza de aborto espontáneo aumentaba la probabilidad de tener un nacido vivo. Este fue un ensayo aleatorio, doble ciego y controlado con placebo que se llevó a cabo desde 2012 hasta 2019. Hubieron 2 grupos aleatoriamente divididos, el cual el grupo A o grupo intervención se incluyeron 136 pacientes y recibieron un total de 400 miligramos de progesterona en forma de pesarios vaginales. Y el grupo 2 o grupo placebo fueron 133 pacientes y se les administró pesario únicamente con placebo. En la siguiente tabla podemos observar cómo las tasas de nacidos vivos fueron del 82 y el 84%, sin embargo con un intervalo de confianza que no fue estadísticamente significativo ni una P estadísticamente significativa, así como las tasas de nacimiento prematuro no tuvieron ninguna significancia estadística. Aquí les muestro que tampoco se observó ningún efecto significativo con la progesterona en aquellas mujeres que tuvieron 2 o más abortos espontáneos previos, por lo cual este estudio concluye que la aplicación de 400 miligramos de progesterona vía vaginal desde el inicio hasta las 12 semanas no aumentó la tasa de nacidos vivos, por lo cual tampoco hubo diferencia en la tasa de aborto espontáneo, parto pretérmino y resultados perinatales. Pasando a la prevención de parto pretérmino, es muy importante que nosotros conozcamos la última actualización de las guías USUOG en cuanto al tamizaje para prevención de parto pretérmino.
Si nosotros tenemos un embarazo único que no tuvo un nacimiento pretérmino espontáneo previo, está indicada la medición de la longitud cervical entre la semana 18 a la 23. Si encontramos una medición menor a 25 milímetros, podemos iniciar el tratamiento con progesterona vaginal y vamos a medir la longitud cervical cada 1 a 2 semanas hasta las 24 semanas. Si esta llega a ser menor a 10 en cualquiera de las mediciones, está indicada la colocación de un cerclaje. Sin embargo, si la paciente refiere haber tenido algún antecedente de parto prematuro espontáneo, lo vamos a subdividir según las semanas en las que esto pasó. Si fue entre la semana 14 a la 27, vamos a iniciar el tamizaje de una manera más temprana, midiendo la longitud cervical a las 14 semanas. Pero si el parto espontáneo previo sucedió entre las 28 a las 36 semanas, vamos a iniciar el tamizaje a la semana 16. En ambos casos, si la medición llega a ser igual o mayor a 30 milímetros, vamos a repetir la longitud cervical cada 2 semanas hasta las 24 semanas. Si llega a ser de 26 a 29, lo vamos a repetir semanalmente. Y si llega a ser igual o menor a 25, vamos a considerar un cerclaje y mantener la progesterona vaginal. Se ha encontrado que en aquellas pacientes que tienen cervix corto igual o menor a 25 milímetros que se diagnostican antes de las 24 semanas, se han visto beneficiadas con el uso de 200 miligramos de progesterona vaginal, ya sea en tableta o en gel, al 8% diariamente desde el diagnóstico hasta las 36 semanas. Esto con un nivel de evidencia alto, ya que disminuyó la tasa de nacimientos prematuros en un 62% en un embarazo único y en un 60% en un embarazo gemelar. Se ha dilucidado también el uso de la progesterona y el uso de cerclaje, por lo cual les presento el siguiente artículo que tuvo como objetivo evaluar si el tratamiento combinado es superior al cerclaje solo en mujeres que requieren un tratamiento profiláctico para cervix corto, y si el tratamiento combinado fue superior a la progesterona sola en aquellas mujeres que requerían un tratamiento profiláctico para el cervix corto. Esta fue una revisión sistemática y metaanálisis que se llevó a cabo desde 2015 hasta 2020. Se incluyó un total de 11 artículos con un total de 1.095 participantes. Se incluyeron pacientes de alto riesgo con embarazo único, con una longitud cervical acortada igual o menor a 25 milímetros o un parto prematuro previo. Y se emitieron las siguientes intervenciones: la aplicación de progesterona vaginal, realizar un cerclaje cervical versus la terapia combinada para la prevención de parto prematuro. En esta tabla podemos observar los resultados de todas las intervenciones, las cuales fueron: en la terapia combinada versus cerclaje se encontró una disminución del 55% en la tasa de nacimientos menores a 37 semanas. Y cuando se comparó la terapia combinada versus la progesterona, se encontró que hubo una disminución del nacimiento de las menores a las 37 semanas del 25%. En la siguiente tabla podemos ver únicamente la terapia combinada versus el cerclaje, en el cual se observa que se observó una disminución en las tasas de nacimiento prematuro a las 34, 32 y 28 semanas, así como una disminución de la mortalidad neonatal en un 76%. Se midieron otras variables como lo fueron admisión a UCI, intubación neonatal y parto por cesárea, los cuales no fueron estadísticamente significativos. Y la siguiente tabla muestra la terapia combinada versus únicamente la administración de progesterona. En este también se encontró un beneficio en aquellas pacientes, se encontró una disminución en la tasa de nacimiento prematuro por debajo de las 34, 32 y 28 semanas, con una disminución de la mortalidad neonatal del 60%. Por lo cual, este artículo concluye que la terapia combinada sí se asoció con un menor riesgo de parto prematuro menor a las 37 semanas, y hubo una disminución significativa de la mortalidad neonatal en comparación a ambos grupos comparativos. Sin embargo, aunque los resultados son prometedores y muestran un potencial de aplicación en el futuro, los médicos deben de abstenerse de incorporar la terapia dual en su práctica clínica hasta que se hayan realizado más estudios clínicos aleatorizados y de alta calidad. Pasando a los usos de la progesterona en ginecología, empezaremos hablando por la endometriosis. ¿Cuáles son los mecanismos por los cuales la progesterona está involucrada? Aquí vamos a observar el esquema general que va a resumir las principales vías de señalización descritas para la progesterona. Nosotros podemos observar la vía clásica que se muestra acá con un fondo morado, que es utilizada con dos isoformas de los receptores de progesterona, la A y la B. Está unida a las proteínas de choque térmico en el citoplasma que van a interactuar con su ligando, y al liberar esta proteína se va a lograr el complejo progesterona con su receptor, que se va a dimerizar posteriormente para crear la proteína E. Esta posteriormente se va a unir al ADN y va a iniciar el reclutamiento de proteínas coactivadoras o correceptoras para promover la transcripción y posteriormente la síntesis de proteínas. En la siguiente diapositiva podemos encontrar cómo se muestran las vías de comunicación de forma intracelular, en el cual podemos observar que la tirosina quinasa no receptora, activada por mitógenos, y la fosfatidilinositol 3 quinasa, proteína quinasa B, van a tener una señalización que van a incluir
que van a incluir la proteína sinasa C, que va a favorecer la unión del calcio intracelular, y la proteína sinasa A, que va a favorecer la producción de AMP cíclico por la acción del receptor acoplado a la proteína G. Esta situación va a favorecer las vías de señalización que también van a involucrar diferentes interacciones nucleares y van a favorecer efectos relacionados con estas vías clásicas. Esto a su vez va a incrementar la producción de citocinas inflamatorias, los cuales nos van a ser importantes para la fisiopatología de esta enfermedad. Se ha encontrado que los mecanismos de las progestinas en la endometriosis son reducir la síntesis de estrógenos por inactivación central en el eje hipotálamo-hipófisis-ovario, se une al retículo endoplásmico de forma competitiva proporcionando un efecto antiestrogénico, van a inhibir la enzima aromatasa desde el citocromo P450, van a activar la 17-hidroxisteroide deshidrogenasa tipo 2, van a inhibir directamente el factor nuclear kappa B y van a provocar una desidualización de las células estromales y la transformación secretora de las células epiteliales endometriales. Las principales progestinas que usamos o las de primera línea van a ser el Depo-Provera, que es de larga duración. Vamos a administrar 105 miligramos subcutáneo cada 3 meses. También podemos utilizar el implante liberador de etonogestrel, 1 cada 3 años, acetato de medroxiprogesterona, diulevonorgestrel, acetato de noretindrona o dienogest, 2 miligramos diarios. Los mecanismos por los cuales se ha encontrado que alivian el dolor es por la desidualización o atrofia de las lesiones, inhibición de la angiogénesis y supresión del crecimiento facilitado por las metaloproteinasas de la matriz. Se ha tratado de dilucidar cuál es mejor que el otro, por lo cual les presento el siguiente artículo que tuvo como objetivo comparar las tasas de interrupción de estos tratamientos para la endometriosis con anticonceptivos orales combinados y únicamente utilizando progestágenos aislados. El objetivo secundario fue evaluar los principales efectos adversos que se relacionaban con la interrupción de estos medicamentos. Este fue un estudio retrospectivo en el cual se incluyeron 330 pacientes en un hospital de Brasil. Se llevó a cabo entre 1990 a 2020 y se evaluó únicamente el tratamiento farmacológico para la endometriosis. Enseguida podemos observar la siguiente tabla en la cual se evaluaron los estrógenos y las progestinas. Los efectos adversos de spotting, persistencia del dolor y la estratificación de la endometriosis mínima y leve tuvieron una correlación significativa, que fue directa independientemente con la interrupción del tratamiento con la progesterona. Ahora, en la segunda tabla podemos observar únicamente los resultados con progestinas. El efecto adverso que tuvo una correlación significativa y que fue independiente con la interrupción del tratamiento fue la presencia del spotting. También hubo una correlación clínica directa entre la duración del tratamiento, que fue inferior a 9 meses, y la endometriosis intraoperatoria, que fue clasificada únicamente como mínima o como leve. Por lo cual, este estudio concluye que el tratamiento con anticonceptivos orales combinados se ha asociado con un mayor riesgo de interrupción en el tratamiento que los progestágenos aislados. El sangrado intermenstrual, el aumento de peso, la persistencia del dolor fueron una asociación directa, significativa e independiente que tuvieron que ver con la interrupción de este medicamento. Pasando al sangrado uterino normal, debemos de saber que se define como cualquier sangrado que altera la cantidad, duración u horario normal, es común y representa 1 de cada 3 visitas al ginecólogo. Por lo cual, iniciaremos con la clasificación Palm-Coin, únicamente hablaremos de cada uno de ellos. Iniciando por los pólipos, debemos de saber cuál es la fisiopatología que envuelve a las progestinas o por qué tiene que ver. Hay un aumento de la proliferación de las células, debido a esto se produce una hiperplasia endometrial. Hay una disminución de la apoptosis y una sobreexpresión de los factores Ki67 y BD2. Asimismo, se han encontrado algunas alteraciones genéticas que tienen que ver con los genes de la aromatasa y que logran que se sobreexprese la misma, convirtiendo los andrógenos en estrógenos y favoreciendo la proliferación celular. El tratamiento de primera línea que recomiendan las guías NICE es el diulevonorgestrel, el cual logra la reducción de un 24% en el grosor de la zona de unión y va a reducir el dolor y el sangrado uterino normal después de al menos 6 meses de su uso. Pasando a la adenomiosis, debemos de saber primero que la fisiopatología implicada son la invaginación endometrial, desarrollo de restos monereales en una localización extrauterina y que se desencadenan o se facilitan por una debilidad en el tejido muscular liso por un incremento en la presión intrauterina. Se ha intentado comparar cuál es el beneficio de un tipo de progestina en particular. Las progestinas en general van a lograr la desidualización y la atrofia endometrial. Tienen efectos antiproliferativos y antiinflamatorios. El diulevonorgestrel va a reducir el dolor, días de sangrado y volumen uterino. Y la administración de progestinas por vía oral va a reducir el dolor, los días de sangrado y volumen, pero a los 6 meses.
Los dos principales recomendados son Dienogest y acetato de noretindrona. Hay una comparación entre estos dos grupos, por lo cual les presento el siguiente artículo que tuvo como objetivo evaluar la eficacia de dos progestágenos, el sistema uterino del levonorgestrel y el Dienogest, para la adenomiosis. Este fue un ensayo clínico controlado que se llevó a cabo en Japón y se incluyó un total de 157 pacientes de enero de 2013 a diciembre de 2020. Se evaluó la escala visual análoga, los días y cantidad de sangrado uterino normal, el volumen uterino, la densidad mineral ósea, y hubo dos grupos que se dividieron aleatoriamente. En el primer grupo se les administró diulevonorgestrel con un total de 76 pacientes y en el grupo 2 se les administró Dienogest con un total de 81 pacientes. Ellos en su estudio dividieron el tipo de adenomiosis que tenían las pacientes en difuso, focal o extrínseco. El difuso, aquellas lesiones adenomióticas que únicamente se veían por encima del 50% en las áreas de la resonancia magnética. Focal cuando esta era menor al 50% y extrínseca cuando se encontraba en la pared posterior adosada al recto, serosa y miometrio. En su tabla de la izquierda podemos encontrar los cambios en la puntuación de la escala visual análoga según el tratamiento con el sistema intrauterino de levonorgestrel y el Dienogest durante 78 meses. Se reinsertó el diulevonorgestrel secundario en tratamiento durante 60 meses y la puntuación del dolor se evaluó mediante una escala de EVA del 0 al 100. En esta se encontró que hubo una menor intervención en cuanto al diulevonorgestrel y tuvo una mayor eficacia el uso del Dienogest. Y en su tabla de la derecha podemos encontrar los días de sangrado, los cuales se encontró que con el diulevonorgestrel fue más frecuente que con el Dienogest, sobre todo entre los meses 6 y 24. La siguiente tabla podemos observar la disminución en el volumen uterino con el diulevonorgestrel y con el Dienogest. En su tabla de la izquierda está el diulevonorgestrel y estas tres líneas indican la adenomiosis focal, extrínseca o difusa. Y se observó que a los 12 meses de haber administrado el diulevonorgestrel hubo una disminución del volumen de todo el cuerpo uterino en el subtipo difuso. Y cuando se administró el Dienogest, se observó que hubo únicamente para los subtipos difuso y focal, una disminución similar entre los meses 12 y 24, sin embargo este efecto pareció transitorio ya que posteriormente logró una nueva elevación. Por lo cual este estudio concluye que las progestinas potentes como lo son el diulevonorgestrel y el Dienogest parecen igualmente beneficiosas para resolver el sangrado uterino normal y el dolor pélvico en el tratamiento a largo plazo de la adenomiosis. Este es un tratamiento rentable, reversible y a largo plazo para aquellas pacientes con adenomiosis para mantener la calidad de vida y especialmente en el subtipo difuso que no desean cirugía. Pasando a la miomatosis uterina, es importante que sepamos que la progesterona se va a unir a su propio receptor con la posterior activación de diferentes vías de señalización, incluidas las WNT, que son la beta-caterina, que es el sitio de integración relacionado a sinalas, y las proteínas sinasas activadas por mitógenos, así como la fosfatidil-inositida 3 quinasa, lo cual nos va a producir una activación también de la cepa transformadora AK y la rifampicina en mamíferos. Asimismo, se va a activar el antígeno nuclear de células proliferantes y la ciclina D. Esto resultó en la activación de la proliferación celular, la inhibición de la apoptosis, la liberación de citocinas, la inducción de la angiogénesis y la acumulación de proteínas en la matriz extracelular. Esto hacia el crecimiento del tumor en los miomas uterinos. Se ha encontrado que los moduladores selectivos del receptor de progesterona, como lo son el acetato de ulipristal, pueden interferir con esta señalización en la progesterona e inducir una regresión tumoral. El tratamiento de primera línea para esta patología van a ser el diulevonorgestrel, el cual se ha encontrado que produce una desidualización y una atrofia endometrial y únicamente está contraindicado si hay distorsión de la cavidad endometrial, la cual puede producir una expulsión de este dispositivo en el 11%. Y el segundo son los moduladores selectivos de los receptores de progesterona que van a lograr un cambio endometrial en el 41 hasta el 79%. Van a reducir la proliferación de células endometriósicas. Sin embargo, han tenido una asociación con daño hepático. Es por esto que tuvo una suspensión temporal entre el 2018 y el 2020, el cual se restableció a partir del 2021. Basados en esto, les presento el siguiente artículo que tuvo como objetivo determinar si el acetato de ulipristal es más eficaz para reducir la carga de sangrado uterino abundante que en pacientes que se les administró diulevonorgestrel. Esto en mujeres que tenían y que no tenían miomatosis, y también se investigó el mecanismo de acción del acetato de ulipristal en 20 mujeres. Este es un estudio que se publicó en las guías NICE de este año, de hace un mes.
Es un ensayo multicéntrico aleatorizado abierto de grupos paralelos en el cual se incluyeron 10 hospitales del Reino Unido y se llevó a cabo entre 2015 y 2020. Se incluyó un total de 4.471 mujeres y se incluyeron todas las mujeres que tenían sangrado uterino normal de 18 años o más que no tenían contraindicaciones para el diulevonorgestrel o para el acetato de ulipristal. Se les administró a los dos grupos, al primero 3 ciclos de 12 semanas de 5 miligramos de acetato de ulipristal al día, separados por intervalos sin tratamiento de 4 semanas, y al grupo 2 se les administró diulevonorgestrel. Las puntuaciones en ambos grupos, como podemos observar en las siguientes tablas, mejoraron sustancialmente desde el inicio hasta los 3 meses. Sin embargo, se encontró que hubo una mayor asociación y una disminución de los síntomas de puntuación del dolor en aquellas pacientes en las que se utilizó acetato de ulipristal. Sin embargo, este beneficio no logró alcanzarse hasta las 6 y a los 12 meses, por lo cual únicamente tuvo una mejoría a los 3 meses de tratamiento. Y en la siguiente tabla podemos observar la evaluación de la pérdida sanguínea, en la cual se observa que la proporción de mujeres que experimentaron amenorrea fue mucho mayor en el grupo que se les administró acetato de ulipristal en comparación a aquellas pacientes que tuvieron diulevonorgestrel. Debido a la alerta que salió en 2018 sobre el probable daño hepático, también se les midió las pruebas de función hepática a estas pacientes durante el tratamiento y posterior al tratamiento. Se observó que únicamente 2 participantes del grupo que se les administró acetato de ulipristal tuvieron un resultado con unas pruebas de funcionamiento hepático clínicamente significativo mientras estaban en tratamiento, el cual aumentó a 5, o sea, 9% en el periodo posterior al tratamiento. Y cuando se consideró en conjunto que los niveles de transaminasas eran mayor a 3 veces del límite superior normal, estos números se redujeron a 1 y a 3 en el periodo posttratamiento, respectivamente. Sin embargo, se pudo asociar esta alteración a enzimas de estas pacientes que tuvieron una alteración con una hepatitis autoinmune, por lo cual este estudio concluye que el impacto del sangrado uterino normal medido en MMA, los cuales es una clínica evaluatoria de los niveles de la calidad de vida, mejoró sustancialmente desde el inicio de ambos grupos. No hubo evidencia de una diferencia estadísticamente significativa en las puntuaciones entre ambos tratamientos. Sin embargo, a las pacientes a las que se les administró acetato de ulipristal mostraron una tasa de mejoría más rápida en las puntuaciones de escala de dolor y una mejora en la magnitud de las puntuaciones generales para el sangrado menstrual y tenían más probabilidades de lograr amenorrea a los 12 meses. Pasando a la hiperplasia endometrial, es importante que sepamos que es la lesión precursora del adenocarcinoma endometrioide del endometrio y representa la neoplasia maligna más común del tracto reproductivo femenino en los países industrializados. Principalmente se debe a una estimulación estrogénica que se puede dar por causas endógenas como lo son ciclos anovulatorios, síndrome de ovario poliquístico, perimenopausia, obesidad o tumores ováricos y con una deficiencia relativa de la progesterona. Como causas exógenas podemos encontrar que sea por terapia de estrógenos sin oposición, tratamiento de reemplazo hormonal o el uso de tamoxifeno. Se ha demostrado que en aquellas pacientes que tienen hiperplasia sin atipia podemos tener únicamente un manejo con observación, realizando únicamente biopsia cada 3 meses y en estas pacientes se ha observado una tasa de regresión hasta del 81% y el tratamiento se va a iniciar si no hay regresión en 12 meses. Y el tratamiento médico se basa en las progestinas, las cuales van a tener una tasa de regresión de hasta el 96% con mínimo de administración de 6 meses. Esto es lo que recomienda el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia. Se considera regresión si hubo 2 biopsias negativas. Si hay factores de riesgo, vamos a seguir el seguimiento anual y únicamente solicitaremos a la paciente que acuda a control si presenta síntomas. Ahora, les presento el siguiente artículo que tuvo como objetivo evaluar la eficacia de la medicación oral o las progestinas administradas mediante dispositivo intrauterino en las pacientes que tenían hiperplasia endometrial con y sin atipia. Este fue un metaanálisis en red en el cual se incluyeron 5 estudios clínicos no aleatorizados y 21 ensayos clínicos aleatorizados. Y se incluyó un total de 2.268 pacientes que se incluyeron en las diferentes bases de datos ya mencionadas y con su inicio respectivo de cada base de datos hasta mayo de 2022. Y aquí podemos observar cómo el diulevonorgestrel se asoció con una tasa de regresión más alta que el acetato de medroxiprogesterona hasta en un 30%. Y en aquellas pacientes que presentaban hiperplasia sin atipia, el diulevonorgestrel se asoció con una tasa de regresión más alta que cualquiera de los 3 tipos de medicamentos orales, la medroxiprogesterona, la norethisterona o la dihidrogesterona, esto en un 35%.
En la siguiente tabla podemos observar que el DIU, el levonorgestrel, obtuvo una clasificación más alta que cualquiera de los medicamentos orales por sí solos, y la combinación de DIU-levonorgestrel con medroxiprogesterona o con metformina desplazó al DIU-levonorgestrel solo a las posiciones más altas. Por lo cual, entre los medicamentos orales que se dieron por sí solos, el Dienogest fue el que ocupó el primer puesto. Por lo cual, este estudio concluye que el DIU-levonorgestrel puede ser la mejor opción para estas pacientes que tienen hiperplasia endometrial, y también se ha encontrado que se puede combinar con medroxiprogesterona o con metformina para mejorar aún más su eficacia. El Dienogest puede ser la opción preferida para aquellas pacientes que no están dispuestas a utilizar un método intrauterino o que no pueden tolerar sus efectos secundarios. Ahora, en las pacientes que tienen hiperplasia con atripia, el tratamiento no de elección puede ser únicamente la observación. Sin embargo, debemos de saber que el 60% va a progresar a malignidad en 5 años si no se da tratamiento. Y el tratamiento médico de elección va a ser progestinas, el cual va a tener una respuesta inicial del 86% con una respuesta completa del 66%. Por lo cual les presento el siguiente artículo, que tuvo como objetivo informar todos los resultados en embarazo de pacientes que tenían cáncer de endometrio previo o hiperplasia endometrial que se trataron únicamente con medicamentos preservadores de la fertilidad, es decir, no se sometieron a histerectomía de ningún tipo y únicamente se les trató con tratamiento basado en progestinas. Este fue una revisión sistemática que se llevó a cabo en bases de datos de Medline y Embase desde hasta septiembre de 2020, y se incluyó un total de 29 ensayos clínicos aleatorizados con un total de 1.036 mujeres, y se incluyeron mujeres premenopáusicas con hiperplasia endometrial atípica o cáncer de endometrioide temprano que se trataron con preservadores de la fertilidad, y también se incluyeron aquellas pacientes con cáncer de endometrio bien diferenciado o moderadamente diferenciado pero que no tenían invasión memetrial o menor al 50%. En la siguiente tabla podemos observar cómo cuando las pacientes tuvieron una evaluación por histeroscopía, se observó una tasa de aborto espontáneo menor con el acetato de medroxiprogesterona y el megestrol, una mayor tasa de hijos nacidos vivos del 88.6%, y el medicamento que logró mantener una mayor tasa de embarazo fue el DIU-levonorgestrel. Por lo cual, este estudio concluye que el tratamiento para preservar la fertilidad en mujeres que tienen cáncer de endometrio previo o una hiperplasia se va a asociar con una buena respuesta en general al tratamiento, con buenas posibilidades de lograr un embarazo y con una buena tasa de hijos nacidos vivos. Pasando al sangrado uterino normal, en agudo es importante que conozcamos que la conducta clínica a seguir va a ser dependiendo de la inestabilidad de la paciente. Si ella se encuentra inestable, podemos proceder a la ABCDE, que ya conocemos, con fluidoterapia y posteriormente hemotransfusión. Después de esto vamos a saber si la paciente amerita manejo médico o quirúrgico. Si se amerita manejo médico, la progestina de elección va a ser el acetato de medroxiprogesterona, la cual se va a dar en una dosis de 20 miligramos vía oral 3 veces al día por 7 días. Y pasando al síndrome de ovario poliquístico, debemos de saber primero que las pacientes que tienen esta patología vamos a encontrar el estroma ovárico, que se va a fomentar el crecimiento folicular, y esto se va a encontrar alterado en las mujeres que tienen ovario poliquístico. Hay un exceso de andrógenos por una esteroidogénesis alterada, va a haber un crecimiento de los folículos primarios y va a inhibirse también la proliferación y se va a estimular la apoptosis de los folículos secundarios. Es por esto que en las mujeres con síndrome de ovario poliquístico encontramos un desarrollo de folículos acelerado, ovarios agrandados con hiperplasia intersticial tecal, una exposición alta a hormona luteinizante, sin embargo, una deficiencia de folículo estimulante. Y en la siguiente tabla les pongo algunos ejemplos de medicamentos de patente, como lo son el Jasmine, el Ortocep, el Ortociclen, que son una combinación entre estrógenos y progestágenos que se utilizan para inhibir la supresión a hormona luteinizante, la folículo estimulante, la producción de andrógenos ováricos, y también se puede usar la drospirenona, el cual se ha observado que aparte tiene un efecto antiandrogénico. Se ha encontrado que dependiendo de la clasificación que nosotros conocemos de las generaciones de las progestinas, se han asociado con un menor o mayor beneficio para estas pacientes, por lo cual les presento el siguiente artículo, que tuvo como objetivo comparar entre las diferentes píldoras anticonceptivas orales combinadas el tratamiento para las pacientes con síndrome de ovario poliquístico. Este fue una revisión sistemática y un metaanálisis en la que se incluyeron bases de datos hasta el 8 de julio de 2022 y se incluyeron un total de 1.160 estudios y de ellos 29 ensayos clínicos aleatorizados.
Se incluyeron mujeres que clasificaron como síndrome de ovario poliquístico y se observaron todos los tipos de anticonceptivos orales, ya sea a niveles altos o bajos de estrógenos y todas las generaciones de las progestinas. Aquellas que tuvieron un mayor impacto se compararon con la cuarta generación. Las progestinas de segunda versus la de cuarta generación, se encontró que hubo un mayor cambio en las hormonas esteroideas asociadas a los transportadores de globulinas sexuales y favoreciendo la progestina de cuarta generación. No hubo diferencia en ningún otro resultado, incluyendo el hirsutismo. Y cuando se comparó la progestina de tercera versus la de cuarta generación, se encontró que hubo un índice de masa corporal menor en aquellas pacientes en las que se utilizó la de cuarta generación. Se encontraron los niveles de testosterona total y LDL más bajos y HDL más altos. Y para otros resultados, incluyendo el hirsutismo, no se observaron diferencias clínicamente significativas. Por lo cual este estudio concluye que las progestinas de última generación van a ofrecer beneficios teóricos, pero se va a necesitar más y mayor evidencia sobre los resultados clínicos en estas mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico. Pasando a un esquema especial, vamos a hablar también del climaterio. Es importante que sepamos que el déficit de los estrógenos son la causa de la sintomatología vasomotora que va a estar presente en el 85% de las mujeres perimenopáusicas. Y se ha encontrado que la terapia hormonal en la menopausia ha disminuido esta sintomatología hasta en un 75% semanal. Es importante que sepamos que todas las pacientes que tienen útero, se ha encontrado que la terapia hormonal en la menopausia con estrógenos sin oposición, es decir, sin progestinas, ha incrementado la incidencia del cáncer endometrial que se ha relacionado con la dosis y la duración. Esto con una asociación de 1.3 veces más. Por lo cual, todas las pacientes que se encuentren en esta etapa de su vida y tengan útero, está indicada la administración de progesterona. Se ha encontrado que se debe de administrar en aquellas pacientes premenopáusicas 200 miligramos al día durante 12 a 15 días al mes con un régimen cíclico, y en aquellas pacientes menopáusicas podemos usar una dosis menor de 100 miligramos al día en un régimen continuo. El siguiente cuadro que les presento es para que conozcamos que hay unos nuevos criterios de elegibilidad en la terapia hormonal en la menopausia, los cuales se están llevando a cabo en España y que se publicaron el año pasado. Esta nos va a clasificar la categoría ya sea con restricción, cuando los beneficios superan los riesgos, y cuando la terapia hormonal no debe de utilizarse. Y se evaluó también la calidad de los estudios con las que se compararon, alta, moderada, baja y muy baja. En general se encontró que las contraindicaciones para la administración de la terapia hormonal en la menopausia son antecedente de cáncer de mama, sobre todo HER positivo, trombofilia o trombosis venosa en este momento, hiperplasia endometrial no tratada, enfermedad hepática activa o antecedente de hepatitis autoinmune, enfermedad maligna dependiente de estrógenos y porfiria cutánea tardía. Como conclusiones de esta monografía, debemos de saber: no se recomienda el uso de la progesterona para la prevención de aborto espontáneo recurrente. Los médicos deben abstenerse de incorporar la terapia dual con cerclaje y progesterona en su práctica clínica hasta que se hayan realizado más ensayos clínicos aleatorizados grandes y de alta calidad. El tratamiento para la endometriosis con solo progestinas se ha asociado con un menor riesgo de interrupción debido a su menor incidencia de efectos adversos. Las progestinas potentes, como lo son el diulevonorgestrel y el dienogest, parecen igualmente beneficiosas para resolver el sangrado uterino anormal y el dolor pélvico en aquellas pacientes que tienen tratamiento a largo plazo para la adenomiosis. El impacto del sangrado uterino anormal por miomatosis uterina mejoró con moduladores selectivos de los receptores de progesterona y con el diulevonorgestrel. Sin embargo, el acetato de bilipristal logró amenorrea en un menor periodo de tiempo. Las progestinas de cuarta generación van a ofrecer beneficios teóricos para las pacientes que tienen síndrome de ovario poliquístico. Sin embargo, se necesita más y mayor evidencia sobre los resultados clínicos. Y la terapia hormonal en la menopausia en aquellas mujeres que tienen útero deben acompañarse siempre de progestinas, ya que la terapia con estrógenos sin oposición va a incrementar la incidencia de cáncer endometrial. Agradecemos a la doctora por su excelente ponencia. Los esperamos en el siguiente seminario. Instituto Nacional de Perinatología, Ética y Humanismo.